Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Notichisme y el día de hoy vamos a chismosear un poco de un personaje muy importante que marcó la historia de nuestro país. Esta es la persona que entrevistaré y es mi abuelito. Mi queridísima nieta, ¿qué le puedo colaborar? Necesito que me responda unas preguntas de quién fue Jorge Elías Gaitán. Don Jorge Eliezer Gaitán, claro. Él fue uno de los grandes líderes políticos que ha tenido Colombia. Sí, fue uno de los políticos muy nombrados en todo el país. ¿En qué año nació y cómo fue su muerte? A ver, él nació más o menos en los años de 1980, no, 1888, más o menos en ese tiempo. Pues exactamente la fecha exacta, pues no me acuerdo y tal vez los libros no la tengan, ¿no? Pero más o menos en ese tiempo. Y él nació en un barrio muy humilde que se llamaba, o se llama inclusive todavía el barrio Las Cruces. Él viene de una familia pobre donde a él le tocó pues trabajar desde muy pequeño porque él desde el pequeño tenía la idea de ser abogado, pero la familia de pronto no le podía dar todo o darle un buen estudio. Entonces, ¿qué hizo él? Él empezó a trabajar, a vender libros y a rebuscarse la plata y logró conseguir un buen capital. No sé en este momento cuánto podría ser, pero consiguió un buen capital, ahorró su plática y logró irse para Europa y en Roma estudió y allá le consiguió el título de abogado. Ya teniendo el título ya pasó tiempito y él volvió a Colombia. Cuando vino a Colombia existía un problema que se llamó también las bananeras. Ese problema era con los trabajadores de las empresas que cultivaban y exportaban banano, pero a los trabajadores los tenían muy mal pagos, no les cumplían, los maltrataban. Entonces, como él era abogado, ¿qué hizo? Se puso a defender a esa gente. Él entró a defender a las bananeras. Entonces él, pues como logró su título, vino a colaborar y él le gustaba ayudar mucho a la gente que no tenía dinero, pues en las defensas, ¿no? Él como era abogado defendía mucha gente pobre, entonces a él lo llamaban el negro, porque él supuestamente colaboraba con toda la gente pobre, entonces lo llamaban el negro. Y entonces él se vino de Cartagena porque el presidente en ese tiempo se llamaba Olaya Herrera. Entonces a él lo llamó para que le administrara aquí a Bogotá y vino y lo nombraron alcalde de Bogotá en el año de 1938, más o menos él fue alcalde de Bogotá. Y bajo bajo esa alcaldía, Bogotá cambió de nombre y se llamó Bogotá Distrito Especial. Pero entonces el señor Jorge Eliezer Gaitán no estaba muy contento con la labor que le puso el presidente Olaya Herrera. Entonces, ¿qué hizo él? Montó su propio partido político, pero no le dio mucho resultado. Entonces se unió con los liberales y los conservadores, que eran los partidos que en ese tiempo existían, porque no había más partidos, sino esos dos partidos, liberal y conservador, que eran los que mandaban en el gobierno de Colombia. Entonces él, ya siendo alcalde, ya había terminado con su partido y todo eso, decidió montar su
¿Y por qué murió? Pues porque como él estaba en ese plan de ser presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos tradicionales no estaban de acuerdo que fuera presidente. Entonces, pues no se sabe exactamente si fueron el mismo gobierno que lo mandó matar o cómo sería. Lo cierto fue que un señor llamado Roa, de apellido Roa, fue el que lo mató. ¿Cómo lo mató? Pues él tenía su oficina en la calle 13 con carrera séptima, más o menos era por ahí la oficina, y a eso de la 1 de la tarde pues él salió a almorzar, pero a él ya le habían dicho, cuidado doctor Jorge Eliezer Gaitán, que a usted le quieren hacer un atentado y lo van a matar. Entonces el señor pues él, como tenía mucha gente que lo seguía, él dijo, no, el pueblo es mi guardián y a mí no me va a matar nadie. Y él se fue a almorzar con un amigo y bajando por la calle 13, el señor Rúa le pegó 3 tiros por la espalda y lo mató. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya el pueblo se dio cuenta que mataron al doctor Jorge Eliezer, el pueblo se rebotó, se embejucó. ¿Y qué pasó? Que destruyeron a Bogotá, quemaron almacenes, saquearon los almacenes y en ese tiempo había un transporte que se llamaba el tranvía, que eso eran como unos trenes chiquitos, pequeñitos, ahí la gente andaba. Eso acabaron con el tranvía, y ahí se acabó el tranvía. Entonces, con toda esa revuelta que hubo, que incendiaron a Bogotá, que robaron y todo eso, se formó el llamado Bogotazo. Eso fue lo que se llamó el Bogotazo, la revolución que hubo aquí en Bogotá por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y cómo fue la época de la violencia por último? Pues a ver, lo que pasa es que lo que yo le estaba contando ahorita, habían 2 partidos que eran los que mandaban en Bogotá, no había más, o en Colombia, no había más sino el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran los que mandaban en Colombia. Entonces la gente estaba dividida, unos eran liberales y otros conservadores, y la gente se mataba porque era de una opinión política diferente. Voy a ponerle un ejemplo más o menos, ¿no? Como lo que pasa hoy en día con el fútbol, ¿no? Que hay unos que son del Santa Fe y otros son de Millonarios o del Cali y del América, y cuando se ponen las camisetas y todo eso, se matan por cosas bobas. En ese tiempo la gente se mataba por la política. Entonces se formó, se llamó a esa época de la violencia porque había mucho muerto por políticas, por el hecho de ser liberal o ser conservador, los mataban. Y en los pueblos, pues habían pueblos que eran totalmente liberales y otros pueblos eran conservadores. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se encontraban unos con otros, se formaban una guerra y se mataban. Ese fue el tiempo de la violencia. Hasta que llegó una vez un general, que se llamó el general Gustavo Rojas Pinilla, y él calmó la violencia y se formó un partido que se llamaba el Frente Nacional. O sea, no era un partido, sino más bien un acuerdo que hicieron los partidos para que 4 años gobernaran los liberales y 4 años gobernaran los conservadores, y entonces así se calmó un poco la violencia y ya dejaron de matarse la gente por la política. Eso fue todo. Muchas gracias. Esta fue nuestra